Buenas tardes, les saluda Pablo Alberto Torres Villavicencio, presbítero de la Iglesia Cristiana Apostólica Católica, para hablarles en esta ocasión sobre la cuarentena y también sobre las enfermedades que la cuarentena busca controlar. La cuarentena, por lo tanto, es un método de salubridad que consiste en el aislamiento de personas y cuya finalidad es, mediante el aislamiento, justamente, impedir que una enfermedad se siga expandiendo. En la historia de la humanidad hemos tenido muchas enfermedades, muchas pestes se han dado, como por ejemplo la famosa peste de Atenas en el año 430 a.C. y que ocurrió durante la guerra del Peloponeso cuando se enfrentaban Atenas y Esparta. Durante este tiempo falleció el gran líder Pericles y posiblemente el padre de la medicina Hipócrates participó también luchando contra esta peste. No hay claridad sobre ello, así como no hay claridad sobre de qué enfermedad se trató. Algunos piensan que puede haber sido viruela, sarampión o quizá tifus. No hay un dato exacto. Luego de esta peste, otra de las que asoló también la humanidad pues es la famosa peste antonina o peste de los antoninos, que ocurrió justamente durante el reinado de dos emperadores antoninos, porque se habían repartido el imperio romano, cada uno de estos emperadores. Reinaban entonces los dos, uno era Lucius Verus y el otro era Marco Aurelio. Esto ocurrió aproximadamente en el año 165 al 180, durante el tiempo en que esta peste o esta plaga que parece que fue la viruela o quizá el sarampión se extendió mucho más. Esto ocurrió cuando Lucius Verus con las legiones pues se enfrentó a los partos y posiblemente ahí fue que contrajeron la plaga. Entonces, justo también a esta plaga se le conoce como la plaga o la peste de Galeno, porque el médico Galeno en ese tiempo, que era un joven, participó también luchando contra esta enfermedad. Galeno pues se había convertido inicialmente en el médico de los gladiadores y él, gracias a sus conocimientos médicos, él podía curar a los gladiadores mejor que otros médicos. Otros médicos no podían impedir que murieran gladiadores en gran cantidad, pero desde que Galeno pues, empezó a atenderlos, se redujeron las muertes. Galeno fue hasta Roma y en Roma logró curar a un ciudadano romano que ningún otro médico podía curarlo, pero Galeno lo pudo hacer. Entonces se volvió famoso. Sin embargo, durante la peste, iniciando la peste, Galeno huyó hacia Pérgamo, que era su ciudad natal, y ahí estuvo un tiempo. Pero como era tan famoso y todos sabían que era el mejor médico que existía hasta ese momento, los emperadores romanos lo volvieron a llamar en el año 168, lo vuelven a llamar a Roma para que se enfrente a la peste. Galeno tiene que ir y lucha contra la enfermedad durante este tiempo. Al año siguiente, en el 169, posiblemente muere Lucius Verus. Y luego, pues, en el 180 muere Marco Aurelio, el otro emperador que había quedado. La peste mató a unos 5 millones de personas. Eso es un dato que ha quedado para la historia de la humanidad. Luego de esta peste, pues también tenemos la peste justiniana, que ocurrió ya en el siglo VI, en época del emperador Justiniano, y esta peste fue todavía más terrible, posiblemente era la peste bubónica, y mató a unos 50 millones de personas, aproximadamente. Pero la peste más terrible que ha tenido la humanidad, pues es la peste negra, la peste que mató entre 75, algunos hablan hasta de 200 millones de personas. La peste negra ocurrió en el siglo XIV, finalizando ya la Edad Media, y también fue por un caso de peste bubónica. Los bubones pues se presentaban en el cuerpo de las personas y la gente no sabía exactamente a qué se debía la enfermedad, por qué se contagiaba. Algunos pensaban que era el viento. Muchos pues pensaron que realmente ya había llegado el fin del mundo en esta época. Muchos, incluso la misma iglesia no se vio afectada, murieron sacerdotes, monjes. El Papa Clemente VI logró salvar la vida gracias a su médico Guy de Chauliac, que le recomendó el aislamiento, entonces el Papa estuvo aislado, incluso había hasta fuego donde él se encontraba, porque así se lo recomendó su médico, que se encendiera fuego
ahí para aislarlo, ahí cerca a él, entonces él pensaba que el calor lo iba a aislar. El asunto es que ese aislamiento logró salvar su vida porque la enfermedad se iba contagiando mediante las pulgas y también posiblemente los piojos que iban saltando de humano en humano y iban contagiando la enfermedad que inicialmente había empezado con las ratas y que se la habían pasado al humano y luego de humano a humano. Eh, Luego han existido, pues tenemos en la humanidad que ha existido la fiebre amarilla en el año 1918, eh, hemos tenido el ébola en 1976, se descubrió, aunque el ébola pues, en la naturaleza ha existido mucho tiempo antes, eh, se cree pues, que esto proviene del murciélago y que también esto infectó a los primates. En cuanto al coronavirus, ha habido distintos tipos de coronavirus. Por ejemplo, en el año 2003 hubo lo que se conoce como el SARS, que fue un coronavirus muy mortal. Luego vino el MERS en el año 2015, también otro tipo de coronavirus que también pues causó una gran mortandad. Pero lo que ocurre es que si bien el coronavirus actual, el COVID-19, no tiene tanta letalidad, en realidad mata a un 3 o 5% de los infectados, sin embargo, termina matando más. ¿Por qué? Porque al no poderlo detectar, al ser tan, digamos que no, al no presentarse muchas veces con síntomas tan fuertes, no se detecta a tiempo y entonces las personas empiezan a infectarse cada vez más. Muchos pueden pensar esta persona está sana pero en realidad está enferma y al final termina infectando más personas. Entonces esa es la peligrosidad del coronavirus, que infecte incluso a una población mayor y que al final pues termine matando más personas. Es ahí la razón de la cuarentena, de tener que aislarse para evitar pues, que el contagio y que al final pues haya una gran mortandad. Eh, bueno, pero el número 40, que viene de cuarentena, se utilizó propiamente durante la peste negra, cuando en Venecia se impidió porque, que desembarcaran las naves y inicialmente se dijo, bueno, como está la peste negra, pues hay que impedirle 30 días, no van a poder desembarcar. Pero luego se puso 40. Entonces, cuarentena viene justamente de eso, de los 40 días que se impidió desembarcar a las naves para evitar el contagio. Y desde ahí, pues desde la época de la peste negra, durante el final de la Edad Media, es que se emplea el término cuarentena como una medida sanitaria. Sin embargo, el número 40 también se emplea en lo religioso, en lo espiritual, y 40 pues se refiere a un cambio, a una etapa de cambio, una etapa de transformación. Eso es lo que quiere decir el número 40 y lo encontramos pues en la Biblia, por ejemplo, en los 40 días y 40 noches que llovió durante el diluvio, y ahí pues hubo un cambio, ¿no? Un cambio entre la humanidad que se dejaba atrás y la humanidad después del diluvio. Pero durante ese tiempo pues hubo una transformación, hubo una etapa de restricción. También Jesucristo, cuando es bautizado, luego de su bautismo, va al desierto y ayuna por 40 días y 40 noches. Esto indica pues un cambio porque luego de los 40 días y 40 noches que ayunan en el desierto, Jesucristo pues empieza su predicación pública, siendo antes un desconocido para la sociedad de su tiempo. También pues el profeta Elías tiene su cuarentena cuando camina 40 días hacia el monte del Dios verdadero, y luego de lo cual va a recibir una revelación en la cual él ya no iba a ser el profeta sobre Israel, sino que tenía que ungir a un nuevo profeta que era Eliseo, y Eliseo iba a reemplazarlo. Entonces esa es la cuarentena que tiene Elías. Y también pues si vamos a lo que es el pueblo de Israel, los israelitas estuvieron 40 años en el desierto padeciendo antes de poder pasar a la tierra prometida. Eh, en la cuaresma también pues el miércoles de ceniza inicia la cuaresma y 40 días después, durante el jueves santo, pues se termina y son 40 días de penitencia, de oración. Eh, entonces 40 significa todo esto, significa transformación, cambio. La humanidad, pues la humanidad, las personas, como ciclos naturales, pues tenemos ciclos de cambio, ciclos de transformación,
en las cuales pues durante eso quizá haya restricciones, haya dificultades. Sin embargo, eso no significa pues el fin del mundo, aunque muchos lo pensaron durante la peste negra, pensaron que se acababa el mundo. Actualmente quizá también haya esos temores, aunque si bien la Biblia lo ha mencionado muchas veces, Jesucristo mismo habla de pestes en los últimos días, el Apocalipsis pues habla del cuarto jinete, que era un jinete que iba a traer la peste. Si bien hay todas estas ideas apocalípticas, eh, sin embargo, la enfermedad, la peste, es algo que se ha dado y se sigue dando porque es un ciclo natural de la humanidad. Así que lo que posiblemente estamos pasando actualmente pues es simplemente una transformación. No es que el mundo se va a acabar, sino que luego de esto pues vamos a tener una sociedad que si bien pues va a haber cambiado porque tiene que haber cambios, pues después de todo esto pues hay una transformación, después de cada enfermedad, cada peste, cada dificultad, pues hay una transformación en la realidad. Sin embargo, podemos aprovechar todo esto, aprovechar, por ejemplo, en la unión familiar, eh, podemos aprovechar también para estudiar, para aprender, para mejorar. Bueno, y ese sería mi mensaje, ¿no? Que primero entendamos que esto no se acaba y otro que tenemos que aprovechar este tiempo, pues, para mayor aprendizaje.